Entonces esta carga que podemos decirle puramente capacitiva complementa lo que hemos analizado antes. Quiero decir, en la clase número 1 hemos pensado en la carga puramente resistiva. Ahora en la clase número 2 hemos pensado ya en la carga puramente inductiva, y ahora podemos concentrarnos en la carga puramente capacitiva. Bueno, para eso, entonces, hacemos un camino similar. Vamos a comenzar entonces por pensar en una fuente de corriente alterna o de tensión, digamos, alterna, que se conecta a un cierto condensador, un condensador de capacidad C. Esta es B sub S de T. Bueno, escribo mejor la letra T, B sub S de T. Entonces vamos a decir que B sub S de T es, bueno, Bs máxima por el coseno de omega T. Bueno, entonces les propongo, mejor dicho, que ustedes reflexionen sobre si esperarían que en este circuito circule una corriente I de T. No sé si ustedes esperarían que circule una corriente I de T, ya que no tenemos un resistor, no tenemos un inductor, no tenemos un cortocircuito, sino que solamente tenemos un condensador de capacidad C. No sé si ustedes esperan que circule una corriente. Bueno, ojalá que sí, porque es lo que efectivamente se verifica y lo que voy a tratar de justificar ahora. Fíjense que hay una tensión B sub C en los terminales del condensador, así que a partir de la ley de Kirchhoff de las tensiones, la sumatoria de la fuente sería, bueno, B sub S de T. La sumatoria de las caídas de tensión sería B sub C de T. Bueno, entonces la integral de la corriente nos daría la tensión. Entonces podemos escribir que 1 sobre C por la integral de la corriente nos daría la tensión. Bueno, entonces esta integral deberíamos estudiarla una vez más de una forma, digamos, que sea conveniente. Bueno, en este caso no tiene mayor importancia hacer definiciones respecto de los digamos, de los límites de integración, porque podemos pensar en lo siguiente. Podemos pensar en que nuestra incógnita la trabajemos como la corriente. Entonces esa corriente, en función de las variables de tensión que supondríamos conocida, porque se supone que conocemos la fuente, bueno, podríamos decir que es C veces la derivada de B sub S de T respecto del tiempo. Bueno, a partir de esto podríamos decir que es C veces la derivada respecto del tiempo de esta expresión. La expresión sería, bueno, Bs máximo por el coseno de omega T, y a partir de ahí, digamos, por medio de la regla de la cadena, etcétera, podemos decir que I de T es, bueno, menos omega por C por Bs máximo por el seno de omega T. Esta es nuestra expresión para la corriente. Bueno, la corriente efectivamente existe, excepto que omega valga 0. Entonces acá ya tenemos una primera justificación respecto de que la corriente sí existe. Bueno, y a esta expresión nos convendría escribirla de una forma diferente, que sería la siguiente. Podríamos dejar este signo negativo acá, pero ahora vamos a escribir, bueno, vamos a dejar B sub S como numerador y vamos a pasar omega por C al denominador. Entonces esto sería omega por C por el seno de omega T. Bueno, a partir de esto
A partir de esto podríamos escribir lo siguiente, ¿no es cierto? Podríamos decir que esto es la función la corriente I de t, podríamos tratar de escribirla a partir de la función coseno. Entonces esto era 1 sobre omega por c, pero si queremos usar la función coseno, para que la función coseno se parezca a la función menos seno, o sea, seno negativo, entonces tendríamos que borro este signo menos que estaba acá, porque en realidad digamos, son esos detalles de los cuales querríamos, digamos, abstraernos. Entonces, si a la función coseno positiva queremos que se parezca a la función seno negativa, bueno, entonces podríamos decir que esto es coseno de omega t, seno negativo, entonces desplazado hacia la izquierda, es decir, adelantada. Entonces a la función coseno la vamos a desplazar pi sobre 2 radianes hacia la izquierda, y de esa forma se va a solapar con la función seno negativo, ¿no es cierto? Entonces, bien, a partir de eso, ahora podemos hacer una definición. Vamos a decir que si se define la corriente máxima como la tensión máxima sobre 1 sobre omega c, bueno, entonces resulta lo siguiente, resulta entonces que podemos escribir entonces I de t igual a corriente máxima con esta nueva notación, coseno de omega t más pi sobre 2. Bueno, con este resultado, bueno, podemos ordenar un poco estas inscripciones, que sea un poco más legible. Bueno, con estos resultados podríamos ver algunos detalles en la nota complementaria que sigue, es decir, en la nota complementaria número 24. Entonces lo vamos a anotar. Entonces, en la nota complementaria número 24 quiero mostrarles estos detalles. Resulta que tenemos que la corriente respecto de la tensión está adelantada. Bueno, nosotros hemos dicho que la corriente, de acuerdo a este gráfico, es el trazo en color rojo. Bueno, fíjense cómo es una función seno, pero digamos invertida respecto del eje horizontal, o sea, una función seno negativa, una función menos seno. Es lo mismo que a la función coseno la desplazamos un cuarto de ciclo hacia la izquierda, es decir, la adelantamos un cuarto de ciclo, es decir, la adelantamos pi sobre 2 radianes, que por su parte es lo mismo que decir que la adelantamos 90 grados sexagesimales. Así que bueno, todas estas definiciones vienen siendo bueno, coherentes entre sí. Así que el resultado que enfatizo es que la corriente está adelantada respecto de la tensión si revisamos el comportamiento de la carga puramente capacitiva. Bueno, la corriente y la tensión tienen la misma frecuencia, y podríamos hacer una definición respecto de la reactancia en este nuevo contexto. Entonces podríamos pensar en lo que sería la reactancia, que en este contexto de la carga puramente capacitiva podríamos llamar entonces reactancia capacitiva. Esa reactancia capacitiva, de acuerdo con la bibliografía, se define de esta manera: XC igual a 1 sobre omega C,
se verifica que tiene unidades de ohmio. Y bueno, y se verifican también estas propiedades. XC es el cociente entre la tensión máxima de la fuente y la corriente máxima observable, es decir, la reactancia capacitiva es la variable que limita la corriente en este circuito puramente capacitivo, donde también se encuentra que en este caso particular la ley de Ohm se puede expresar de esta forma específica. Tensión máxima igual a corriente máxima por XC. Bueno, resulta que la reactancia capacitiva depende de la frecuencia. Así que podemos permitirnos un gráfico como el siguiente. Fíjense que sería un gráfico donde en las abscisas ponemos ¿cómo se diría? En las abscisas ponemos la frecuencia, que eventualmente podría ser la pulsación omega. En las ordenadas entonces ponemos la variable XC que queremos revisar, y el trazo que resulta es de este tipo. La reactancia tiende a infinito cuando algo así. Entonces la reactancia tiende a infinito cuando omega tiende a 0 o cuando F tiende a 0, pero ocurre también que la reactancia tiende a 0 cuando la frecuencia tiende a infinito. Bien, entonces el desarrollo fasorial para esta carga puramente capacitiva podríamos decir que es lo que podríamos tomar en consideración ahora. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en que a la fuente B sub S de t la vamos a definir en el dominio de los números complejos directamente como B sub S máxima por E a la J omega t. A partir de eso, la corriente I de t habíamos dicho que se relacionaba con C veces la derivada respecto del tiempo de B sub S de t. De B sub S de t. Bueno, entonces esto pasaría a ser C por la derivada respecto del tiempo. La derivada respecto del tiempo de la expresión B sub S por E a la J omega t. Y a partir de eso podemos escribir que la corriente instantánea en el dominio del tiempo la corriente instantánea entonces en el dominio del tiempo sería por la regla de la cadena, entonces J por omega por C por B sub S máxima por E a la J omega t. Bien, entonces nos encontramos ahora con que a esta expresión la podemos escribir, la podemos modificar como hemos visto antes. Esto sería B sub S máximo sobre 1 dividido en omega c, de manera que quede más explícita la definición de o el efecto, mejor dicho, de la reactancia. Entonces esto sería E a la J omega t. Frente a esto podemos decir que la corriente instantánea que venimos revisando, entonces esta corriente instantánea está relacionada con la corriente máxima vista en el circuito. Entonces la corriente máxima es Bs máximo sobre la reactancia. Entonces eso es lo que vamos a agregar ahora al modelo que conocemos. Entonces esto sería Bs máxima sobre la reactancia X sub C por E a la J omega t, de forma que esto es J por corriente máxima por E a la J omega t. Bueno, identificando qué es el factor J o la variable J en el dominio de los números complejos, podemos escribir específicamente esto. Podríamos decir J igual a E a la J pi sobre 2. Entonces esto sería un
vector de módulo 1 rotado 90 grados en el plano de los números complejos. Y frente a eso podemos decir que la corriente instantánea expresada en el dominio de los números complejos es, bueno, corriente máxima por E a la J pi sobre 2 por E a la J omega t. Bueno, y acá es donde cabe la definición del fasor de la corriente. Entonces el fasor de corriente para este circuito puramente capacitivo es lo que vemos acá. Entonces es corriente máxima por E a la J pi sobre 2. Bueno, y de esta manera entonces quedaría que la corriente instantánea está dada por el fasor de corriente por E a la J omega t. Bueno, entonces con esto tenemos una expresión completa que podemos bueno, relacionarla con el detalle que tenemos en la nota complementaria que ya habíamos revisado, es decir, la nota complementaria número 24, perdón. Tiene unos detalles respecto del fasor, tal como vemos aquí a la derecha, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el fasor de corriente está rotado pi sobre 2 radianes respecto del eje horizontal, rotado en sentido horario. Y por esa razón, bueno, lo que se ve es que la corriente está adelantada pi sobre 2 radianes respecto de la tensión, tanto en la representación cartesiana que vemos acá por medio de las sinusoides, como en la representación vectorial que vemos a la derecha. Bueno, mientras tanto se cumple que la corriente instantánea en el dominio de los números reales se corresponde con tomar la parte real de la corriente instantánea que hemos definido en el dominio de los números complejos para dejar explícito, digamos, el modelo matemático del fasor. Bueno, entonces, entre lo que hemos visto en la clase número 1, que era la carga puramente resistiva, y lo que hemos visto hasta este momento, que son las cargas puramente inductivas y por su parte la carga puramente capacitiva, tenemos un conjunto de conclusiones que son muy valiosos, pero hablar de cargas de una única naturaleza muchas veces nos deja, digamos, frente a una limitación de que las cargas en general no son puramente resistivas o puramente capacitivas o puramente inductivas, ¿no es cierto? Entonces lo que se ve en general es un comportamiento, digamos, bueno, que podríamos revisar desde una perspectiva que en alguna medida ustedes han revisado ya, y es la del circuito. Entonces RLC serie. Bueno, entonces para este circuito RLC serie vamos a suponer que coexisten, digamos, cargas de las tres naturalezas. Entonces eso daría lugar a una representación simbólica que voy a comentarles ahora. Tendríamos por un lado un resistor, pero tendríamos que acompañan al resistor un inductor y un condensador. Entonces todos estos componentes son los que hacen que exista este circuito RLC, donde la fuente B sub S de T es una fuente de alterna, que está dada por el modelo matemático que venimos revisando, cos Bs máxima por coseno de omega t. Y frente a eso entonces definimos caídas de tensión que son las siguientes: B sub R de T es la diferencia de potencial en los terminales del resistor. Luego viene B sub L de T,
que es la diferencia de potencial en los terminales del inductor, y finalmente B sub C de T, que es la diferencia de potencial en los terminales del condensador. Bueno, y entonces le repito la pregunta de hace un rato: si ustedes esperarían que circule una corriente I de T en este circuito. Así que bueno, para estudiar esa corriente, resulta que podríamos seguir una lógica similar a la que hemos digamos ilustrado hasta acá. Entonces, a partir de la ley de Kirchhoff de las tensiones, podríamos decir que la sumatoria de las fuentes, es decir, B sub S de T para este caso de análisis, es igual a la diferencia de potencial en las cargas, ¿no es cierto? Entonces B sub R, o a la suma de las caídas de potencial, esa sería otra forma de decir esta ley. Entonces B sub R de T se suma con B sub L de T más B sub C de T. Bueno, esa es la ley de Kirchhoff de las tensiones. Y para hacer un poco más ágil esta presentación, podríamos concentrarnos ahora en la nota complementaria número 25. La nota complementaria número 25, que es una donde vamos a encontrar un detalle, digamos, adicional respecto de cómo interpretar este caso. Bueno, lo que tenemos es la ley de Kirchhoff de las tensiones, pero a partir de eso podríamos pensar en que a los términos puestos del lado derecho los hemos analizado hasta acá de forma individual. Entonces hemos visto cuánto vale B sub R de T, cuánto vale B sub L de T y cuánto vale B sub C de T. Bien, así que lo que podríamos hacer es una composición de todas esas definiciones matemáticas, tal como hacemos en esta ecuación que señalo ahora. Pero en esa integral, se ve como defecto que hay tanto una derivada como una integral, ¿no es cierto? Entonces es una ecuación que podríamos decir integral diferencial o íntegro diferencial, algo así. Entonces, para salvar eso, lo primero que podríamos hacer es derivar a ambos lados de la ecuación. Y luego de derivar, quedaría esta expresión que vemos con esta donde estoy señalando, ¿no es cierto? Entonces esta nueva ecuación ya es solamente diferencial, y en esta ecuación lo que podríamos hacer es buscar que desaparezca esta constante para llevarla a una expresión, digamos, que es más estudiada, digamos, en la matemática y en la física. Entonces vamos a dividir por L y nos queda finalmente la última ecuación. Entonces, en esta última ecuación que estoy señalando, lo que encontramos es una ecuación de segundo orden que es sumamente común. En términos generales podríamos decir que es una ecuación que aparece cuando hay dos elementos que almacenan energía de distinta naturaleza. Entonces, por ejemplo, en el problema que ustedes ya estudiaron, el problema que le decimos masa, resorte, amortiguador, hay almacenamiento, digamos, de dos tipos de energía. En este, que es el circuito RLC serie, hay un inductor que almacena energía electromagnética y hay un condensador que almacena energía electrostática. Entonces, se da ese principio o ese efecto o ese fenómeno de que coexisten dos elementos que almacenan energía de distinto tipo. Entonces, eso, como es un problema que se repite en muchas áreas de la ingeniería, resulta ser un problema que ustedes ya han estudiado. Nosotros vamos a pasar directamente a algunos resultados de forma sintética. Para esta ecuación se plantean, digamos, dos soluciones.
Entonces eso es lo que vamos a hacer pensando ahora en la nota complementaria número 26. Entonces vamos a pensar en que para la ecuación diferencial que estábamos analizando, la incógnita es I de t. Bueno, eso lo venimos diciendo. Hemos partido, digamos, de nuestra representación simbólica, y lo que estamos tratando de analizar es I de t, la corriente que se desarrolla en el circuito frente a la suposición de que conocemos la tensión de la fuente y que a su vez, digamos, esa tensión es sinusoidal. Bueno, yo sé que nuestra incógnita es I de t, y lo que dice, digamos, la teoría al fin y al cabo, es que esta I de t está compuesta por dos contribuciones. Una contribución se llama solución homogénea, y la otra contribución se llama solución particular. La solución para la parte homogénea se obtiene igualando esa ecuación a cero. Entonces, así como veíamos en la nota complementaria 25, que del lado izquierdo hay una cierta expresión matemática, bueno, arbitrariamente haciendo cero esa expresión del lado izquierdo, se encuentra una solución basada en un modelo exponencial que por último da algo que se conoce como comportamiento transitorio. Bueno, nosotros no vamos a estudiar el comportamiento transitorio del circuito RLC serie en este curso, con ánimo de acotar, digamos, el detalle del programa en función, digamos, de los recursos que tenemos, de los recursos de tiempo, básicamente. Entonces, solamente mencionaría que es un comportamiento que típicamente se desarrolla durante unos pocos milisegundos cuando el circuito comienza a funcionar. Entonces, digamos, típicamente es un comportamiento de poca duración que tiene efectos muy importantes, pero que no podemos detallar. Entonces, esta solución para la parte homogénea de la ecuación diferencial que hemos llegado a elaborar para el circuito RLC serie, a su vez, no la vamos a tener en consideración en este curso. No obstante, para ser relativamente claro en la explicación, bueno, he hecho estos comentarios. Por lo tanto, esa solución homogénea, como decimos, se desvanece en unos pocos milisegundos típicamente. O sea, si hablamos de un filtro para un para un electrocardiógrafo, la respuesta particular se desvanece en unos milisegundos. Si hablamos de un filtro para una señal de comunicaciones, de una transmisión ¿cómo se diría? De información binaria, esa respuesta también se desvanece en unos pocos milisegundos. O sea que tenemos cierta justificación práctica respecto de que la solución para la parte homogénea no nos interesa, podríamos decir. Pero sí nos interesa la solución para la parte particular. Entonces, a esa la vamos a elaborar siguiendo, digamos, algunas líneas de pensamiento que están en buena parte de la bibliografía, y es lo siguiente. Vamos a partir, se puede decir arbitrariamente, de un modelo para la corriente instantánea que, como estamos viendo, toma la función coseno, porque si la fuente tenía la función coseno, la corriente es razonable esperar que tenga la función coseno también, digamos, como parte de su modelo. Y vimos otra cosa, vimos que cuando la carga era puramente resistiva, la corriente y la tensión estaban en fase. Luego vimos que cuando la carga era puramente inductiva, la corriente y la tensión no estaban en fase, sino que cuando la carga era puramente inductiva, la corriente estaba retrasada 90 grados respecto de la tensión. Y cuando la carga era puramente resistiva, hemos visto
que la corriente estaba adelantada 90 grados sexagesimales respecto de la tensión. Entonces lo que hacemos ahora es introducir esta variable phi y vamos a decir que la corriente va a ser sinusoidal y que va a tener un cierto desfasaje respecto de la tensión. El desfasaje va a ser phi, y si bien todas estas definiciones son, como le hemos dicho hasta acá, arbitrarias, lo que vamos a hacer ahora es justificar que esa definición es coherente y es válida y que se verifica que es así. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. A esta corriente I de t la vamos a hacer corresponder, a esta corriente I de t expresada en el dominio de los números reales, la vamos a hacer corresponder con esta expresión que habría sido I de t, lo voy a escribir desde arriba, que es más fácil. Entonces, esta habría sido I de t en el dominio de los números complejos. Entonces, lo que vemos acá es que aparece el fasor de la corriente. Para ese fasor tenemos tanto una amplitud como un ángulo indeterminados, y lo vamos a estudiar ahora. Bueno, si este es el modelo de la corriente instantánea en el dominio de los números complejos, bueno, tal como escrito acá, como está escrito acá, esta es la corriente instantánea en el dominio de los números complejos. Entonces, la corriente que atraviesa a los tres componentes del circuito RLC serie es la misma. Por estar todos en serie, la corriente es la misma. Entonces, lo que podemos ver es que este primer término sería R por la corriente instantánea expresada en el dominio del tiempo. Este segundo término sería la reactancia por la corriente instantánea expresada en el dominio de los números complejos. Y este tercer término sería la reactancia capacitiva expresada, perdón, la reactancia capacitiva multiplicada por la corriente instantánea en el dominio de los números complejos. Bueno, entonces lo que quiero decir es que este primer término representa la caída de tensión sobre el resistor, el segundo término representa la caída de tensión sobre el inductor y el tercer término representa la caída de tensión sobre el capacitor. Y bueno, y dan por resultado el fasor que modela la fuente, que es lo que estoy resaltando a la izquierda. Entonces dan por resultado el fasor que modela la fuente. Bueno, entonces me refiero, digamos, digamos, a que esto se refiere a B sub L de t, B sub L de t en el dominio de los números complejos. El término es el segundo término es B sub C de t en el dominio de los números complejos. El término a la izquierda es B sub R de t, B sub R de t en el dominio, lo escribo mejor. Entonces el primer término del lado derecho es B sub R de t, B sub R de t en el dominio de los números complejos. Entonces B sub R más B sub C más B sub L es igual a esto sería B sub S de t en el dominio de los números complejos. Bueno, todo esto es totalmente coherente con las definiciones y los casos que hemos visto previamente, es decir, la carga puramente inductiva, la carga puramente capacitiva, etc. Entonces todos esos casos han ido justificando las ecuaciones que ahora vemos escritas. Por lo tanto, lo que podemos hacer de aquí en adelante ya es una operatoria esencialmente algebraica. Podemos ver cómo este término, como este factor, E a la j omega t, en realidad se puede simplificar. Se puede simplificar acá, acá, acá y acá. Y de esa manera queda la ecuación que estamos viendo en la nota complementaria número 27, donde estoy resaltando. Bueno, en esa expresión lo que se ve es que el factor I máxima por E a la menos J phi es
un factor común. Bueno, y lo que hicimos básicamente para pasar de la ecuación que estoy señalando a la siguiente, es decir, a la última ecuación de esas que están juntas, bueno, es analizar que, digamos, si a esta variable j que estaba en el denominador le hacemos esa operatoria de multiplicar por j en el numerador y en el denominador, bueno, queda un término que pasa a ser negativo, pero donde j está, bueno, en el numerador. Es lo que conocemos entonces como racionalización del denominador. Bien, entonces a partir de eso, fíjense cómo son todos pasos algebraicos que hemos venido viendo en los casos anteriores, en los minutos previos. Pero bueno, la ecuación que queda es interesante porque finalmente nos puede ayudar a definir cuánto vale phi y cuánto vale la corriente máxima. Lo que vemos entonces es que de esta última ecuación, bueno, entonces de esa última ecuación, si despejamos lo que está dentro del paréntesis, queda una definición tal como vemos acá, es tensión máxima dividido en corriente máxima por E a la J phi. Phi está con signo positivo para que aparezca en el numerador. Bueno, y eso significaría que esto que estaba adentro del paréntesis, que lo estoy, bueno, señalando ahora, lo que estaba adentro del paréntesis, toma una denominación específica. Una denominación que es la de impedancia compleja. Entonces la impedancia compleja Z queda definida como R más J por omega por L menos 1 sobre omega C. Bueno, y a partir de eso tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos algunos resultados que los puedo tratar de escribir acá. Los podemos tratar de escribir de esta forma. Bueno, resalto entonces que la impedancia compleja es R más J por omega L menos 1 sobre omega por C. Pero ya que hemos definido la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, resulta que ahora es posible decir que es R más J por XL menos XC. Y a partir de esto es típico decir que a esta diferencia XL menos XC se le suele decir directamente X. Entonces es igual a XL menos XC, frente a lo cual ahora podemos decir que Z es R más J por X. Bueno, entonces esta Z, no pierdan de vista que, como estaba dicho, pertenece a los números complejos. Como estaba dicho entonces en la nota complementaria. Entonces a partir de ahí resulta que si está definida en el dominio de los números complejos, se la puede analizar vectorialmente, y si es un vector, entonces tiene un módulo y tiene también un ángulo. Entonces pensemos rápidamente en que para la impedancia compleja podemos decir esta igualdad a la impedancia compleja que la acabamos de definir en términos de la resistencia y la reactancia. Resulta que esa definición entonces habría sido como una definición cartesiana. Entonces para la impedancia compleja Z también cabe una definición polar, que es la que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a poder decir que Z es definida, digamos, por su módulo y por un ángulo, que sería el ángulo phi, el famoso ángulo phi de desfasaje entre la corriente y la tensión. Entonces ahora podemos decir que el módulo de Z es la raíz cuadrada por Pitágoras, es R al cuadrado más
xl menos xc al cuadrado. Lo mismo que decir, bueno, r al cuadrado más x al cuadrado. Este es el módulo. El ángulo phi resulta ser el arco tangente de x sobre r, que evidentemente es igual al arco tangente de bueno, xl menos xc sobre r. Bueno, y entonces volviendo un segundo a la nota complementaria número 27, lo que podemos decir es que la corriente y la tensión no están en fase, están desfasadas un ángulo phi. Ese ángulo de desfasaje depende de la impedancia. La impedancia se calcula de acuerdo a las definiciones que acabamos de hacer. Por lo tanto, calculando la impedancia encontramos un ángulo, y ese ángulo indica cuánto se ha desfasado la corriente respecto de la tensión. Podríamos pensar en esta ecuación que resalto aquí abajo, esta ecuación para la impedancia, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos es que si la impedancia fuera puramente resistiva, bueno, el segundo término se habría desvanecido, y en ese caso la impedancia tendría un ángulo cero, que sería lo mismo que decir que la corriente y la tensión están en fase. Bueno, si la carga fuera puramente inductiva, significa que el término R y el término dependiente de C habrían desaparecido, entonces habría quedado Z igual a J omega L. Eso cuando la carga es puramente inductiva. Si la carga entonces es puramente inductiva, desaparece el término de R, desaparece el término de C, y eso podrían haber chequeado, bueno, que termina generando para Z un ángulo de 90 grados, que es lo mismo que decir que la corriente se retrasa menos 90 grados. O sea, cuando la carga es puramente inductiva, el ángulo de Z, el ángulo phi, es 90 grados. Entonces, acá vemos cómo esos 90 grados para phi en la ecuación para la corriente habrían justificado que la corriente está retrasada a 90 grados. Bueno, entonces esa coherencia respecto del comportamiento cuando la carga es puramente inductiva se verifica también estudiando el caso de la carga puramente capacitiva. Bueno, y entonces podríamos enunciar una reglita, digamos, mnemotécnica muy rápidamente, diciendo que si phi, bueno, vamos a poner así, bueno, una especie de recordatorio o de corolario, si se quiere, cuando phi es mayor que 0, entonces en el plano complejo, analizamos una rotación en sentido antihorario. Bueno, y a partir de eso está implícito el concepto de que hay un retraso. Cuando phi es positiva, hay un retraso de la corriente respecto de la tensión. Entonces, esas observaciones son digamos directas. Esto para el circuito, bueno, entonces RLC serie, donde vemos, digamos, estas propiedades. Bien, entonces a partir de acá podríamos bueno, brevemente pensar en que si el circuito tiene un inductor y tiene un condensador, el comportamiento global digamos depende de que, podríamos decir que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva
digamos, interactúan entre sí, y lo que sería la reactancia global del circuito es lo que finalmente determina el ángulo phi. O sea que si en un circuito de pronto hay un inductor y también hay un condensador, pero de forma tal que XL menos XC es nula, bueno, veríamos que ese circuito termina comportándose como un circuito con una carga puramente resistiva, ¿no es cierto? Entonces ese caso es, bueno, ampliamente estudiado, pero ese caso donde la reactancia se cancela efectivamente existe, y bueno, no lo vamos a tener en cuenta para, digamos, considerar digamos, adecuadamente la extensión de este curso y no extendernos, bueno, demasiado. Hay una pregunta que podríamos tener en cuenta, y es ¿qué pasaba si el circuito de pronto era de tipo RLC paralelo? Entonces, si el circuito no era de tipo RLC serie, como vimos hace algunos minutos, sino que si era de tipo RLC paralelo, bueno, ocurría lo siguiente. Teníamos una fuente, vamos a suponer que tenemos una fuente que es esta B sub S de T, que en realidad se conecta a tres componentes como antes, R, L y C. No obstante, estos tres componentes ahora están en paralelo. Bueno, entonces lo que querríamos estudiar es lo siguiente: si esta es la resistencia, esta es la inductancia, esta es la capacidad C, esta es B sub S de T. Supongamos que B sub S se conoce, supongamos que B sub S es, bueno, Bs máximo por el coseno de omega T. Entonces, en este circuito podríamos preguntarnos cuánto vale la corriente I de T. ¿Cuánto vale la corriente I de T? Bueno, entonces muy brevemente vamos a enunciar cómo podríamos hacer el desarrollo de la solución. Acá tendríamos una I sub R de T. Acá tendríamos una I sub L de T. También podríamos haber identificado una I sub C de T. Y a partir de eso, bueno, la forma de trabajar es pensar no en la ley de Kirchhoff de las tensiones, sino en la ley de Kirchhoff de las corrientes. Y así podríamos haber puesto que esta I de T es igual a I sub R de T sumada con I sub L de T, y bueno, sumada a su vez con I sub C de T. Entonces esto habría sido el análisis frente al cual habríamos llegado con una serie de pasos que vamos a, digamos, a omitir en este curso. Podemos llegar a la siguiente relación. La ley de Ohm, entonces, expresada en el dominio fasorial, pasaría a ser B igual a I por Z. Bueno, entonces esta ley de Ohm se cumple tanto para el circuito RLC serie como para el circuito RLC paralelo. Bueno, por su parte, resulta que en este contexto especial del circuito RLC paralelo, nos conviene pensar en una definición complementaria a la impedancia, y es la definición de la admitancia. Entonces resulta que la admitancia es algo que simbolizamos con la letra I, y es el recíproco de Z, es decir, es 1 sobre Z. Bueno, entonces para este circuito RLC paralelo, resulta que la admitancia queda definida de esta manera.
Bueno, la admitancia I es igual a 1 sobre R más J por omega C menos 1 sobre omega por L. Entonces, fíjense cómo este modelo matemático es en sentido, digamos, de las variables que intervienen, recíproco del que habíamos visto para la admitancia, perdón, para la impedancia del circuito RLC serie. Entonces, la admitancia, la admitancia, al igual que la impedancia, tiene una parte real, y una parte imaginaria. Entonces, la parte real es G, que es la conductancia que ustedes han estudiado en los cursos de física 2, etc. La parte imaginaria le llamamos con una letra B en minúscula y se llama susceptancia. Entonces, lo que vemos es que digamos, por ser la admitancia el inverso de la impedancia, es también un número complejo, y si es un número complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. La parte real decimos que se llama G, la parte imaginaria decimos que se llama B. Bueno, y entonces a partir de esa definición general, o sea que digamos que tanto la ley de Ohm como la definición de la admitancia, bueno, entonces tanto la ley de Ohm como la definición de la admitancia, es decir, todo esto que está adentro del recuadro en color naranja, se cumple tanto para el circuito RLC paralelo como para el circuito RLC serie. No obstante, en el circuito RLC serie hemos visto cómo nos conviene identificar cuánto vale la impedancia compleja, y en función de eso, bueno, analizar el desfasaje entre tensión y corriente. Pero lo que estamos viendo es que en este circuito RLC paralelo nos conviene identificar cuánto vale la admitancia compleja, lo que tenemos en esta ecuación. A partir de las variables del circuito identificamos cuánto vale la admitancia, y en función de la admitancia, bueno, una vez más podemos ver cuál es el desfasaje entre tensión y corriente.